Cierta vez durante el verano, un grupo de excursionistas viajó a la playa y cuando llegaron ya había oscurecido. Ellos debían caminar aún 2 kilómetros por la playa hasta el campamento donde ellos planificaron quedarse aquella noche. Ellos no llevaban linternas ni una clase de iluminación y aún así decidieron caminar en medio de la oscuridad. Llevaban ya cierto trecho recorrido cuando encontraron la saliente de un río. Ahora ellos no sabían qué hacer, si cruzar o no cruzar, y aún así se aventuraron a cruzar a ciegas hasta el otro lado. Pero el río era muy profundo y con la corriente muy fuerte, entonces perdieron sus mochilas, sus bolsas y todo lo que ellos estaban llevando. Al día siguiente ellos volvieron a ver si había quedado algo de sus cosas y vieron que apenas unos metros arriba de donde ellos cruzaron había un puente. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones en medio de la oscuridad de la vida y lo que ocurre todo el mundo sabe. La mayoría de las veces suele haber siempre un puente que Dios provee y que no logramos ver. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la segunda lección de este trimestre y el título de la lección de esta semana es Las elecciones que hacemos. Vamos a recapitular la lección de esta semana. Vamos a escoger dos temas, dos asuntos para ampliar. En primer lugar, el libre albedrío y en segundo lugar, elecciones correctas. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que Dios coloca en el corazón del ser humano para poder elegir. Ahora, un ejemplo de este principio nosotros vemos en Josué, el capítulo 24 y el versículo 15. Allí dice, escoged hoy a quién servir. En Deuteronomio 30, 19, Moisés hizo un llamado dramático también al pueblo de Dios para poder elegir la vida. Allí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tú y tu descendencia, dice la Biblia. ¿Saben que nuestras decisiones pueden influir de forma dramática inclusive en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia? Por eso la elección de la vida, las cosas es tan importante. Elena de White declaró que todo su futuro estará influenciado para bien o para el mal por la senda que usted elija recorrer ahora. Todo esto influirá el futuro. Algunas elecciones correctas, vamos a hablar de ese tema ahora. Un asunto importante es que reconocer que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón por nosotros mismos. La elección más importante es elegir entregar nuestro corazón a Dios. Por eso que una de las decisiones que realmente marcan la vida de todo ser humano es darle nuestra voluntad a Dios. Y este es el fundamento de la vida. Entonces, Dios obrará en nosotros, como dice la Biblia, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a analizar a continuación algunas elecciones importantes en la vida y que, bien tomadas, cuando las tomamos correctamente, van a influir de una forma dramática nuestra vida. Vamos a la primera de ellas, la elección de los amigos. Esto fue tratado en la lección de esta semana. Y de todas las elecciones que hagamos en la vida, pocas tendrán tanta importancia como la elección de nuestros amigos. Piensen esto. Elena de White explica que la intensidad de las amistades determinará la influencia para el bien o para el mal. Piensa en esto. ¿Saben que la experiencia de Sansón, por ejemplo, nos enseña cómo es terrible elegir mal? Y todos conocemos las consecuencias de estas elecciones. Pero por otro lado, está de una perspectiva positiva, las amistades también pueden ser una tremenda bendición. Yo creo en esto. Y Salomón describe esta amistad con David en las palabras siguientes. Él dice, hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. Yo creo de todo corazón que en los momentos difíciles de la vida, un fuerte y cordial apretón de manos de un amigo verdadero vale más que el oro y la plata. ¿No es así?
Otra elección importante en la vida es la elección del cónyuge, del esposo o de la esposa. En los tiempos bíblicos y en algunas sociedades actuales, los padres juegan un papel importante en las elecciones del compañero o compañera de la vida de sus hijos. Así ocurría en el pasado. Ellos elegían al esposo o la esposa que se iría a casar con sus hijos. Abraham, por ejemplo, envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac en Génesis 24. Pero ahora nosotros somos los que tomamos finalmente la decisión. Y algunos pasos apropiados son recomendados por la palabra de Dios a la hora de elegir un cónyuge. Usted puede anotar allí. En primer lugar, es preferible dedicarse a ser una buena persona en lugar de preocuparse por encontrar a la persona adecuada para casarse. Algunos están preocupados con quién me casaré y no se preocupan por él como una persona que se prepara para siempre tener actos de bondad y respeto para los demás. Mateo 7:12. En segundo lugar, esperar el momento apropiado para casarse. 1 Corintios 7:36. Dios siempre tiene una persona idónea para cada uno y también un momento adecuado para eso. Piense en eso. En tercer lugar, procure a alguien con quien pueda compartir la misma fe y el ministerio que tú quieres seguir. 2 Corintios 6:14. Otra elección importante en la vida es la elección de un propósito. Al igual que el matrimonio y también las elecciones que hemos estudiado esta semana, nosotros debemos basearnos en el hecho de que Dios nos eligió primero. Recuerda bien esto, no fuiste que tú elegiste a Dios, Dios te eligió primero. La pregunta es, ¿para qué fuimos elegidos? El libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 16 responde a esta pregunta. Dice, yo los elegí para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, dice la Biblia. Y en algún momento de nuestra vida llega el momento en que tenemos que elegir un propósito de vida. ¿Ya elegiste? ¿Ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? En el plan de Dios no todos pueden llegar a ser pastores, profetas, maestros, evangelistas, pero todos son llamados a fructificar, a tener un ministerio, a tener una misión en la vida. Y a la hora de, por ejemplo, elegir una carrera profesional, podemos aprender lo siguiente. El trabajo es una bendición si Dios lo dirige y si Dios tiene una misión a través de ese trabajo. Cuando vivimos para Dios, Él nos prepara y bendice para cumplir el propósito en nuestras vidas. Así dice Éxodo 31 del versículo 2 hasta el versículo 11. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La libertad de elegir amigos, la libertad de elegir la vida, la libertad de elegir a Dios, siempre han sido fundamentales para el reino de los cielos. Ese es el centro. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Y desde el momento que nos levantamos en la mañana hasta el momento que regresamos a la cama al final del día, la vida nos presenta una serie de opciones para poder elegir. Dios dice en su palabra, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y entonces, ¿qué es lo que tú eliges hoy? Yo te invito a elegir cada día a Dios, elegir comenzar el día con Dios, porque cuando tú eliges a Dios y comienzas el día con Dios, todas las demás cosas serán guiadas por Él, y cuando Dios guía, todo será siempre para bien, para una bendición. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos la bendición de elegirte cada mañana y tener la sabiduría de elegir las cosas correctas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden, este fin de semana comienza la Semana Santa, el evangelismo más importante del año, y ojalá todos podamos involucrarnos. Nuestro lema es maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.